Perfecto, pues muchas gracias. Nada, hoy quería veniros a hablar un poquito de gobierno del dato. El título que le he puesto a la charla es Gobierno del dato y principio de Pareto, no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, ¿no? Hay mucho pragmatismo en torno a que hay que ser súper procedimentado, mucho, digamos, demasiadas reglas en ese sentido. La primera diapo que quería poner era un poco quién es Pedro, ¿no? O sea, Pedro es alguien que como el Quijote viene de tierra de molinos. Me gusta decir que soy friki y agricultor a tiempo parcial, ingeniero informático a tiempo completo, docente, divulgador y como todos vosotros, pues miembro de la comunidad Python, ¿vale? Si estáis hoy aquí es porque seguramente alguna de estas frases os van a sonar y os van a retumbar, ¿no? Por ejemplo, teníamos el típico funcional que dice tenemos que implementar el proyecto de gobierno del dato. Y tú vas con tu capa de conocimiento de gobierno, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿sobre qué casos de uso, qué casos de negocio, qué casuísticas estamos intentando resolver? Y la parte funcional normalmente dice, bueno, ¿caso de qué? No tienen este contexto de para qué vamos a aplicar algo, ¿no? Luego, aspectos mucho más regulatorios. Oye, para adaptarnos y cumplir con el proceso que me marca Adama, tengo que extender el proyecto 6, 8, 12 meses más hacia adelante. Vale, pero ¿realmente necesitamos esto para poder echar a andar algo que nos dé resultados antes o que podamos evaluar de manera preliminar? No response, ¿no? Muchas veces falta de contexto. O también es súper típica, entre informática, Colibra, Talent, ¿qué herramienta tengo que comprar? Bueno, sí, pues tienes herramientas que hacen cosas, ¿no? Pero ¿cuántas pruebas de concepto has hecho? ¿Tienes claros realmente tus requisitos como para determinar si tienes que crear una dependencia con una herramienta o no? ¿Cómo modelas todo ese contexto de negocio? Pues muchas veces tampoco hay respuesta, ¿no? O sea, intentamos resolver un problema del que no tenemos todo el contexto. O también la típica de, oye, es que no me creo los resultados que me está dando este cuadro de mando, no me fío. ¿Qué está pasando aquí? Falta de confianza, ¿no? Ahí es qué datos lo alimentan, realmente quiénes son los responsables de mantenerlo, de nuevo, qué tipos de casos estás intentando contestar, para qué quieres usar esos resultados. Y ahí muchas veces la respuesta es, pues no sé, esto lo llevan los de IT y a ver qué, lo empezamos a ver para ver qué podemos hacer con estos datos, ¿no? Primer punto, gobierno del dato no es gestión de los datos, son dos puntos totalmente diferentes. Con la parte de gobierno lo que queremos reflejar es una aproximación mucho más funcional, es decir, construir casos de uso, definir roles, definir procesos, y con la parte de gestión de datos es cuando entramos nosotros con nuestro expertise, ¿no? La parte de cómo me hago una aproximación técnica a mi estrategia de datos. Ahí hablo de activos, hablo de recursos, hablo de procesos, y necesitan encontrarse, ¿no? Necesitan verse en común, de alguna manera. Muy importante también este diagrama, al final tenemos la parte más analítica, la parte más ingenieril en la capa técnica, pero también tenemos que recurrir a la capa sociotécnica, a la capa funcional. Por ejemplo, muchas veces hablamos de herramientas, pero encima de la herramienta tiene que haber una metodología. ¿Qué quiero hacer con esto y qué tipo de propósito voy a cumplir? Ahí, por ejemplo, nosotros aplicamos mucho Data Mesh, es totalmente pragmático. A nivel framework cuadra muy bien con este concepto incremental que le vemos al gobierno del dato y la verdad es que nos está funcionando muy bien, ¿no? Cuando intentamos echar algo a andar, tenemos esta sensación. Pensamos que una idea, una reacción, va a provocar de manera totalmente adyacente un resultado, una repercusión. Pero el contexto es mucho más diferente. A priori, las piezas están mucho más separadas, queremos empezar a echar algo, a andar, y tenemos una idea con vistas a llegar a ese resultado, pero se queda en nada, ¿no? Es como, quiero empezar a hacer data governance, nadie me apoya, la gente se piensa que le voy a dar más curro y no es la idea, ¿no? Y en cuanto empezamos a ir con esa narrativa, oye, alguien ha dicho algo, no me interesa, no lo quiero integrar, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos más pasos entre medias, ¿no? Vale, entre que yo plantee una idea y quiero llegar a un resultado, lo que hay entre medias son procesos. Y más que procesos, decisiones, ¿no? Nos gusta hablar mucho de decisiones. Siendo francos, hay modelos que dicen que en la vida básicamente son menos de 10 decisiones clave, ¿no? Y yo creo que es más importante tomar decisiones que tomar buenas decisiones. Al final, parte de todo el objetivo de esto es hacer cosas que nos gustan, ¿no? O sea, que los procesos sean más fluidos y hacer cosas de estas. Es decir,
Me mola irme de concierto, me mola salir el domingo con la grupeta, me mola ir al campo, me mola aprender de cocina molecular o me mola hacer side project los domingos, ¿no? O sea, entender el concepto. Vale, ahora vamos a hablar con honestidad. ¿Cómo entiende la gente normalmente el gobierno del dato? La visión, pues el documento de oro que es para complacer al CDO. El roadmap, pues una lista de deseos inalcanzable, ¿no? La wishlist. Data quality, pues de todo lo que va o cómo implementas data governance. El data owner, el data steward, toda la capa de roles, pues la gente que aún estamos buscando entre los equipos de funcional. El registro de incidencias, un montón de mensajes en Slack, un montón de tickets abiertos en Jira que nunca se resuelven. El data contract, una palabra guay para reuniones y, oye, decir que estás haciendo cosas así mola. El ROI sería el número alto para presentar al CEO y conseguir budget, ¿no? El data catalog es otra de las promesas para intentar resolver problemas. Las taxonomías, pues diríamos que podría ser la ciencia de la clasificación al estilo Marie Kondo. Y la IA generativa, para que la razón por la que realmente nos va a interesar implementar data governance. Luego veremos cómo, ¿vale? Y luego esta visión. Mucha gente tiene la sensación de que en los dos ejes, o sea, cuanto más arriba más valor, cuanto más hacia la derecha más esfuerzo, la gente tiene la sensación de que se tiene que centrar en una capa muy técnica, en una capa muy tecnológica, es decir, avanzar mucho en la capa de tecnología y mucho menos en la de gobierno, ¿vale? O sea, lo que tú crees que quieres es este punto de aquí abajo, luego tendríamos lo que puedes llegar a necesitar mañana, un esfuerzo relativo en cuanto a tecnología y en cuanto a visión de gobierno, y lo que realmente necesitas hoy, que es empezar a echar a andar las cosas y a partir de ahí iterar. Realmente el flujo sería algo así, iterativo, incremental, empieza por ahí y ya veremos hacia dónde puedes llegar. Y además con esa dirección, es decir, intentando dar más peso a la visión del gobierno al principio y después ya buscar qué tecnología se ajusta mejor a tus requisitos técnicos, de alguna manera, ¿no? Y aquí es donde os quería introducir el principio de Pareto. Pareto básicamente dice que el 20% de las causas nos genera el 80% de los efectos, ¿no? Y es aplicable a un montón de campos hoy en día y a un montón de aspectos de nuestra vida. Entonces, si Pareto viera todas esas partes, nos diría, oye, pues céntrate en esto, cansaliebres, ¿no? Que de hecho, cansaliebres es un palabra manchego, que lo que viene a decir es cuando una persona es muy insistente, muy cansina, muy centrada en un término concreto. Y no es que ese proceso sea más importante, sino que quizá va a tener una atracción mayor, que va a generar un mayor impacto, ¿no? Pero es lo cierto, o sea, al final, empezar, traccionar, es o suele ser la parte más compleja de casi todo, ¿no? Por eso, ¿cómo empezamos de a pocos? Pues para nosotros todo pivota en tres ejes fundamentales. Hablamos de personas, hablamos de procesos y hablamos de tecnologías, además en ese orden, ¿vale? Cuando hablamos de personas, de hecho es esa pieza grande que veíamos al principio, en lugar de ir con esa idea, con esa propuesta, con esa voluntad de reacción, yo creo que hay que ir con un perfil más bajo, ¿no? Es como, venga, ven que te voy a escuchar tus problemas, a ver dónde te duele, de alguna manera, ¿no? A partir de ahí, el objetivo es intentar construir o compartir una visión, ¿no? De que los datos son activos para tomar mejores decisiones, o al menos decisiones mejor justificadas, y que tenemos que tomar acciones para hacerlo efectivo, ¿no? De hecho, con cada uno de estos bloques de personas, procesos y tecnologías he puesto una frase de Cassie Korsikov, que es una mujer que se dedica al tema del Decision Intelligence y que mapea muy bien con lo que os quiero contar, ¿no? Aquí dice que el reto del mañana no consiste en disponer de la herramienta adecuada, sino en tener la mentalidad adecuada. Tú no sabes si la respuesta es buena si no tienes clara la pregunta, de alguna manera, ¿no? Luego vendría la parte de procesos. ¿A qué me refiero con procesos? Sería toda esa capa intermedia. Una vez que yo he construido un mindset fuerte, ya le digo, vale, pues ahora voy a definir tareas, voy a definir responsabilidades, voy a definir objetivos y voy a definir un delivery. Y esto es importante, o sea, al final no tiene que dar la sensación de que hacemos las cosas en vano, sino que vamos a entregar producto, vamos a entregar datos, ¿no? Y aquí la frase que me gustaba era, la habilidad más importante en el mundo actual de la IA no es la capacidad de cómputo, no es la capacidad de resolver problemas o la capacidad de simulación, sino que es la capacidad de pensar profundamente
en el problema y en ver cómo lo intentas resolver. Eso es lo que a la parte humana le da más valor, ¿no? Y en última instancia, pues ya iríamos a la capa de tecnología, que es, ya tengo todas las piezas, ya comparto mindset, ya sé qué tareas voy a desarrollar, tengo mis objetivos, tengo mis responsabilidades, he definido el delivery, hago delivery. Pero aquí es cuando ya con mis requisitos elijo herramientas y elijo qué se ajusta mejor, ¿no? Y ya, pues digamos que puedo hacer el trigger de todas las piezas y activar un proceso que tenga sentido. Y aquí la frase también me gusta, de hecho es la única slide que tiene un poquito más de texto. Es como, tus días de esconderte detrás de los frikis y sus Excel están contados, las nuevas herramientas se van a encargar cada vez más de la parte de cálculos, cada vez más de la parte de procesamiento, pero solo si las has dirigido en la dirección correcta. El problema no es aplicar IA, el problema es que tu casa esté preparada para aplicar IA, ¿no? Y una vez que esas herramientas dejan de ser el cuello de botella, entonces el centro de toda la atención eres tú, ¿no? Tienes que ser mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más versátil para que esa calidad de pensamiento que antes podía tomar muchísimo más tiempo, ahora tome una magnitud mucho menor. Es el meme clave, ¿no? En lugar de intentar ir a hacer las cosas demasiado complicadas, quédate con lo clave, quédate con lo básico, ¿no? De hecho, yo creo que si Pareto le gustara el tiro, sería el turco, ¿no? Un poco de ese rollo. Vale, ya estamos alineados. Ahora, ¿cómo diseñamos? Que sería la segunda parte, ¿no? El diseño, nos gusta mucho la metodología de Datamesh en cuanto a qué puntos principales introduce, ¿no? Las características principales sería propiedad bajo dominio. Intenta que cada grupo, cada equipo esté siendo responsable de sus propios activos de datos. De manera que si tú descentralizas esa ejecución, pues lo que puedes hacer es evitar silos de datos. O sea, tienes un punto en común, pero luego cada uno ejecuta en su propio dominio, ¿no? Luego el dato como producto. Si ya hemos hablado antes de delivery, tiene sentido que yo no vea el dato como una tabla en un transaccional o en un operacional, sino que eso lleva una documentación, se paquetiza, lleva una manera de compartirlo, tiene un responsable asociado. El dato es todo eso, ¿no? Es el producto per se. La plataforma de datos de autoservicio. Aquí básicamente la idea es, si yo quiero promover la autonomía y el consumo de datos dentro de mi organización, voy a intentar exponerlo en un formato que sea accesible, que la gente lo pueda buscar, que sea ad hoc al dominio de la persona que lo quiere buscar, es decir, no todos somos técnicos, tengo que introducir capas de abstracción que me den la facilidad para consumir esos datos, y la gobernanza computacional federada, que esto es un poco lo que hemos comentado antes de tenemos reglas en común, pero luego cada departamento, cada área más especializada en un dominio ejecuta en su contexto, ¿vale? ¿Cómo se puede entender mejor Datamesh? Yo creo, al final venimos de un concepto tradicional, Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse, y también la parte complementaria de gobierno del dato. O sea, no quiero que os vayáis con la idea de que tenéis que echarle una cerilla el lunes a vuestros stacks y empezar a hacer algo nuevo para implementar Datamesh. Es más bien cómo lo integras, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Data Warehouse, Data Lake, es con qué recursos cuento, qué metadatos tengo a mi disposición y voy haciendo procesos ad hoc a los clásicos, pues definir requisitos técnicos, definir arquitectura, la Medallion, por ejemplo, se suele usar mucho, y cualquier tipo de activo lo voy mapeando con mi estructura de gobierno. Y también generar buenos metadatos, tanto linaje, calidad, como descripciones a alto nivel de qué significan esos activos, ¿vale? Y luego la parte de gobierno y gestión, la parte más clásica es definir procedimientos genéricos y estandarizar con respecto a la gestión, y Datamesh lo que básicamente justifica o intenta introducir es, ¿vale? Pues voy a embeber los procesos de gobierno en los propios procesos técnicos de gestión, ¿vale? De esa manera, pues lo que podemos construir son minimum viable use cases de manera ascendente, ¿vale? Empiezo un contexto pequeño, voy ascendiendo, aprendo, itero y mejoro, ¿vale? De hecho, las 4 partes principales podrían ser estas. Primero defino el caso de uso, luego identifico qué dominios de negocio van a estar involucrados en ese caso de uso y qué dominios de datos. Identifico productos de datos, que sería la manera de paquetizar esos activos, y luego los construyo. O sea, básicamente, para que nos entendamos, los 3 primeros puntos son personas hablando y definiendo cosas y llegando a acuerdos, ¿no? Y cuando realmente viene la chicha es en el cuarto.
En Tidy nos gusta mucho hablar de esta parte de definición inicial porque es la que de alguna manera nos evita un salto al vacío, ¿no? O sea, vamos a caracterizar bien las cosas, vamos a definir un use case como realmente creemos que se debería definir, una descripción, unos responsables, unos objetivos, unas métricas, ¿vale? Unos KPIs, y a partir de ahí vamos definiendo productos de datos. Pues por eso podemos ir de muy bajo nivel a más alto nivel, ¿vale? Yo creo que es un poquito esto. El disclaimer es que tenemos que echar las cosas a andar, ¿no? Pero partimos de dos puntos principales. Hemos hablado de metodología y hemos hablado de tecnología. Ahora, ¿dónde se conocen? ¿No? ¿Dónde se ponen en común? La parte de metodología, para hablar de casos de uso de herramientas como Miro, Figma, todo lo que me permita hablar con el usuario en su idioma, me permita levantar información de valor. La parte de un glosario, Notion. Notion puede ser vuestro glosario perfectamente de datos, ¿no? La parte de un data catalog, un data hub, un open metadata, el propio Notion puede hacer de data catalog, o incluso tecnologías pues, que hace poquito tiempo que son open source como Unity Catalog, que yo creo que aún tienen que madurarse un poquito, pero que son de alto valor, ¿vale? Observabilidad, pues, estándares como OpenLineage, OpenTelemetry, que también nos dan esa capa de información. Y luego tendríamos también la parte un poquito más técnica, ¿no? O sea, vale, yo me puedo mover en muchos escenarios diferentes. Puedo programar en un Jupyter, puedo programar en PySpark, puedo programar en Pandas, en Polars, en un hiperescalar, Azure, AWS. Pero cada uno tiene sus contextos y cada uno tiene sus requisitos, ¿no? Puedo trabajar con diferentes formatos, Delta, Parquet, el poder acceder a la transaccionalidad del fichero plano en términos de data quality muchas veces también ayuda. La propia data quality, ¿vale? Validación de esquemas, validación de reglas. Aquí hay diferentes niveles. Yo puedo trabajar con paquetes como Pandera, más ad hoc a lenguajes como Pandas. PyDantic, PySpark en las últimas versiones está empezando a introducir también su propia capa de testing. O incluso el propio Python con nuestros propios métodos, ¿no? Y la última parte también creo que es muy clave, que es exponer ese valor del dato. Todas las herramientas que veis aquí son herramientas de Python y para exponer ese valor pues podemos montarnos un Streamlit, podemos montarnos un dashboard con Typee, podemos levantar un looker y que la salida de todos estos datos y metadatos vaya a escribir en ese punto y podamos interpretar, ¿no? El tema está en que el valor está cuando se juntan estas dos líneas, ¿no? Ahí es donde volvemos a recuperar el discurso de con metodología y con tecnología aplico el flujo de mis personas, mis procesos y mis tecnologías y empiezo a verle el valor a todo esto. O sea, el tener esas dos componentes es lo que realmente te va a permitir dar vida a tus ideas de data governance, ¿no? Y sobre todo pensar en, Pareto lo diría en estos tres puntos, o sea, alinea, que la gente tenga clara la idea de que el dato es un activo, ¿vale? Diseña, ves de menos a más, casos de uso, a contextos muy acotados, e intentando también que las personas o el grupo de personas con lo que lo vas a hacer estén muy alineados en esos términos de mentalidad y prototipar, echar la idea a andar y ver hasta qué punto pues puede ser viable y va a valer la pena, ¿no? Y a partir de ahí iterar, o sea, son todos esos puntos que veíamos en la gráfica inicial. Y yo creo que vamos a referencias técnicas de alto nivel, ¿no? Porque para eso somos todos técnicos. El flujo para mí sería un poquito este. El flujo típico es ingesto, almaceno, proceso y analizo. Pero antes también está la parte de definición. O sea, que no se nos vaya a lo funcional, como hemos dicho, y que realmente lo integremos en el flujo. Para definir herramientas como Miro, TLDV, todas las reuniones que tengáis técnicas que os pueda generar una transcripción, que os enchuféis a una API, que luego le podáis hacer preguntas por encima a toda esa información. Y la capa de gobierno es súper transversal. O sea, al final sigo recogiendo métricas, sigo guardando ficheros en diferentes formatos, sigo trabajando en diferentes contextos, ¿no? ¿Y por qué pongo ya en la última parte los LLMs, ¿no? El super hype de lo que todo el mundo lleva hablando un montón de tiempo. Sin gobierno del dato es más complejo aportar contexto de valor a este tipo de soluciones, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el glosario en Notion, llamada a la API, me lo puedo traer proceso. Un Unity Catalog, un Open Metadata, me traigo la información, voy aportando contexto, voy aportando información.
y puedo incluso añadir librerías adicionales, Firecrawl, Crawl4AI. Hay un montón de herramientas que hoy en día nos van a poder ayudar a determinar si esas validaciones de negocio tienen o no sentido. Y esa validación de negocio puede venir de un data analyst, puede venir del CEO, puede venir de una persona que no sepa programar, ¿vale? Pero es importante que tengamos la posibilidad de integrar todas las fuentes de conocimiento. ¿Por qué esto no es lo mismo que hacer TDD o hacer testing? Software, data, diferentes scopes. Mi código puede ser funcionalmente correcto, pero mis datos pueden seguir siendo basura y exponiendo basura. O sea, no es sustitutivo, es complementario. Esa es la idea con la que quiero que nos quedemos, ¿no? Y luego arquitecturas, pues, a más alto nivel. Al final tenemos la ingesta en la parte de arriba. A partir de la ingesta introducimos datos en nuestro Data Lakehouse, ¿vale? Y a partir de ahí podemos modelar pues una arquitectura medallion al uso con su RAW, con su bronce y con su silver y gold, con capa de orquestación, cómo accedo, cómo gestiono metadatos, cómo expongo luego las dos ramas típicas de un lakehouse, que es, vale, puedes seguir haciendo reporting, que es un poco el objetivo original de los data warehouse, pero abro la puerta también a analítica un poquito más compleja relacionada con data science, ML, todos los contextos actuales, ¿no? Y luego la parte, de nuevo, de gobierno, muy transversal a todos los componentes. Ahí puedo identificar cajitas como el data profiling, cómo verifico calidad, cómo gestiono los propios metadatos o incluso cómo hemos hablado de este Unified Data Marketplace and Business DIG, de esta capa de conocimiento transversal en la que todos hablamos el mismo idioma y todos nos referimos a los mismos términos, ¿vale? Información o prácticas tan simples como estas. El coger y decir, un cuaderno de bitácora es totalmente separado al proceso anterior, de todo lo que tiene que ver con lo técnico. Cojo, me pillo, me pongo el día, digo, hoy he hecho esto, este problema lo he resuelto así, esta información me venía mal, he aplicado este paquete y lo he resuelto así. Esto es información contextual súper valiosa para esto que hemos dicho antes de alimentar el LLM más allá de la información ad hoc. O incluso iniciativas que son también mucho más ambiciosas. No sé si os suena un hombre que se llama Tim Berners-Lee, que inventó la World Wide Web hace ya unos años. Pues tiene iniciativas tan interesantes como el proyecto Solid, que a lo que aspira es a descentralizar Internet. Básicamente el usuario es mucho más propietario de sus datos. A la hora de compartir sigue unas reglas específicas. Hablamos de data contracts, hablamos de información mucho más ad hoc al usuario. Hoy en día tú subes tu información a LinkedIn y la información no es tuya, es de quien gestiona LinkedIn de alguna manera, ¿no? En ese nuevo concepto tú tendrías una relación pues, con quien quisiera solicitar tus datos académicos, profesionales, etcétera, y darías o no permiso bajo unas condiciones específicas, ¿vale? O incluso los propios espacios de datos. Son iniciativas a nivel nacional, a nivel europeo, que a lo que aspiran es a generar un marketplace mucho más interoperable, ¿vale? Que todos podamos compartir las mismas ontologías, que podamos compartir datos, que podamos construir casos de uso, que al final es de lo que se trata con datos de diferentes sectores y que de ahí, pues, digamos, tenga más valor el conocimiento de todos para todos y con todos, ¿vale? Y yo creo que un poco las conclusiones principales con las que quiero que os vayáis son estas. O sea, para mí este diagrama es la clave. Las herramientas son súper vehiculares. Lo más importante es que tengas un conocimiento del ecosistema de tu dominio muy experto y que tengas tus datos. Datos que de alguna manera pueden servir para mejorar tanto tu ecosistema como el de la comunidad, ¿no? ¿Cómo se implementa esto? Con la trilogía o los 3 ejes básicos. Hablamos de personas, hablamos de procesos y hablamos de herramientas o de servicios. Y por encima yo pongo soporte. Pero no creo dependencia sobre la herramienta. Por eso he hecho tanto hincapié en diseñar bien el problema, acotar los requisitos y luego elijo. Y a base de iterar, pues los requisitos pueden cambiar. Todo eso tiene que ir de alguna manera a un proceso que aporte valor. Pero si solo aporta valor, no vale para nada. También hay que exponerlo. Es como llegamos a la parte técnica, pues ahora me monto el BI y digo, pues con los procesos de gobierno hemos mejorado en eficiencia en este sentido. Ya puedes ir al CEO y decirle, pues mira, tu ROI o tu tal se ha movido así, o digamos la inversión podría ir por aquí o por allá, ¿no? Por lo tanto hay que exponer esa exposición valiosa, ¿vale? Y los 3 puntos principales es no pensar en adoptarlo de manera global,
no hacer un Big Bang, es decir, caso mínimo, controlo los datos, controlo los responsables, controlo el contexto, voy a echarlo a andar. Y el reforzar la comunicación y la colaboración entre perfiles funcionales y de negocio. Si esa parte no está bien unida, el resto de cosas es mucho más compleja. Y pensar un poco como Pareto, o sea, centrarnos en lo que yo necesito hoy, dejando la puerta abierta a lo que voy a construir mañana, ¿no? Yo, día a día, un poco con esa idea. He abierto con Pareto, voy a cerrar con mi abuela. Ella no sabía Python, pero decía una frase que a mí me gusta mucho y creo que nos puede ayudar a quedarnos con lo realmente importante, es lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana. O sea, esta es un poco la mentalidad, ¿no? Y rodearse pues de buenos compañeros de viaje, también en la medida de lo posible es súper importante. Así que nada, pues un placer y cualquier pregunta, aquí estamos. Sí, perfecto. Vale, gracias. Gracias, Pedro, por la charla. Muy interesante. Tengo una pregunta un poco hipotética. Digamos que empiezas en un sitio nuevo, etcétera, y eres la única persona de data y te dicen hay que construir todo el proyecto del Data Governance. Entiendo que tiene muchos componentes, los cuales expusiste muy bien, y entiendo que también la parte de negocio y hablar mucho con muchas personas es muy importante. O sea, tú no puedes tomar decisiones ahí totalmente. Pero ¿por dónde empezarías para empezar a dar un poco ese valor? Porque son muchos componentes y es un proyecto que se puede alargar mucho y bueno, eso. Esa es buena pregunta. O sea, al final los datos sirven un propósito, ¿no? O sea, aquí es donde hemos dicho lo de cuál es tu caso de uso. Construir un dashboard, interpretar ese dashboard, generar un activo que luego vas a compartir con un tercero, es tu propio portfolio de producto de datos, aislar ese escenario muchísimo, hablar con los funcionales que sean responsables de esos activos y empezar a construir por ahí. O sea, el hablar de glosario, hablar de data catalog, el hablar de cómo integro todo esto, por ejemplo, en un operacional, es complejo, pero es ir dando pasitos pequeños. Por ejemplo, el operacional, hay tecnologías como CDC, que es el Change Data Capture. A partir de ahí puedes coger la información, montar un data lake al uso pequeñito y empezar a hacer analítica sobre esa información. Un catálogo de datos, Open Metadata, un glosario también asociado a Open Metadata, la propia metodología que tú sigas para generar ese activo, pues con frameworks como NVDEV, que te permiten combinar en libretas de Jupyter la documentación con el código, también suponen información adicional que te puede ayudar a complementar la solución, ¿no? Pero yo diría que aislarlo muchísimo y a partir de ahí escalarlo. Tener claro qué quieres medir. O sea, no sabes si algo va bien o mal si no sabes cómo de bueno o malo tiene que ser, ¿no? O sea, si no sabes qué quieres medir, es complejo entonces definir qué es bueno o malo en ese sentido. Pero algo muy iterativo y muy de menos a más. Hola, muchas gracias por la charla porque ha estado bastante entretenida y bastante curiosa por lo personal. Yo te quería preguntar si, hasta donde puedas decir, si conocerías algún ejemplo donde aplicando el concepto de Pareto, de que con el 20% del esfuerzo se puede resolver el 80% del problema o a un rango parecido, algún ejemplo donde hayáis visto que efectivamente enfocándose en el 20% de ciertos inputs se han mejorado los outputs. Sobre todo en contextos donde el funcional está muy desacoplado. O sea, gente que tiene una infraestructura técnica buenísima, técnicamente tienen todas las herramientas, tienen data catalog, tienen glosario, pero no saben qué quieren hacer con esos datos o están muy desacoplados de la parte de negocio. Entonces, tocando esa tecla, haciendo que la comunicación mejore y haciendo que los requisitos de entrada estén mucho más específicos, hemos conseguido resultados de ese tipo, ¿no? Porque al final el proceso estaba completo, parcialmente completo, pero ahí es donde permitíamos que fluyera de principio a fin con más eficiencia y más calidad. Gracias. Nada. Muchas gracias, Pedro, por la charla. Te quería hacer una pregunta centrándome de los 3 pilares en la parte de personas. Uh-huh. Digamos que ya tenemos pues los procesos implementados, tenemos las tecnologías,
Pero después tenemos personas al lado izquierdo del pipeline, ¿no? De los que quieren exponer esos datos, personas al lado derecho del pipeline que quieren consumir esos datos, que a veces pueden ser las mismas personas o no. Y digamos que quieren eliminar esa fricción en cómo pueden publicar esos datos y cómo pueden consumir esos datos. ¿Tiene sentido moverlos más adentro del pipeline? Es decir, darle también responsabilidad en la parte de, por ejemplo, ingesta de datos, de consumción de datos, de creación de modelos donde pueden unir datos de diferentes catálogos y tal. Y si es así, ¿cómo los harías? O sea, ¿cómo gestionarías a ese grupo de personas? Esa pregunta es buena también y compleja. O sea, al final es cierto que cuanto más seas capaz de involucrar a las personas en tu proceso técnico-funcional, mejor va a ocurrir, ¿no? Sería cuestión de definir niveles de carga. O sea, hay partes donde no son tan necesarios, partes más técnicas o partes más tecnológicas, pero sí que al menos el ir haciendo ping-pong y el ir validando de manera, aunque sea súper sencillo, no hay que montar Streamlit, Type son frameworks que montas un front muy rápidamente. Luego también es un poco tener la capacidad de leer a las personas, ¿no? O sea, ya no tiene tanto que ver con capacidades técnicas. Oye, es que este le gusta exponer más, esta persona se siente más cómoda cuando tiene un análisis rotundo, no se siente tan cómodo para exponer cosas parcialmente resueltas. Intentar colocarlos cada uno en su punto es complejo, pero creo que exponer al funcional lo máximo posible, con capas de abstracción que te permitan interactuar con los datos a otro nivel. Pues con los LLMs hoy en día ese nivel de interacción es posible, ¿no? Entonces creo que es cuestión de determinar en qué puntos del flujo tiene más sentido que entren, pero que sea con recurrencia, que no sea inicio, hay gente que hace cosas, gente técnica que hace cosas y al final veo que han sacado, ¿no? Porque también refuerza la confianza entre los propios equipos. Gracias. No sé si se escucha bien. Por un lado, creo que hay un problema generalizado. Ajá. Gracias. ¿Algunos consejos que nos podrías dar de cara a nuestro catálogo o nuestras ontologías? Cierto que coger definiciones de sitio. Enseñar a las personas a que documenten lo que hacen, porque nosotros tenemos que la pregunta. No, es que no la he oído bien del todo, o sea. Ah. Si la es fácil de repetirla. Vale, en resumen, ¿dónde empieza el proceso de documentación para generar el catálogo de datos? ¿Cómo consigues que las personas se involucren para que exista de verdad y se vaya generando toda esa información a partir de los nuevos data products? Vale. A ver, al final hay que tener en cuenta que el valor de las personas no está en tener una persona etiquetando manualmente cosas todos los días, ¿no? De hecho, si así es como le vas a vender que se hace data governance, vas mal, ¿no? Vamos mal. Yo creo que ahí es coger toda la base de conocimiento que ya tienes etiquetada o catalogada y que sirva un poco como propuesta inicial a las etiquetas que vienen después, ¿vale? Y que el humano no esté tanto haciendo etiquetado, sino que refine el etiquetado, que, por ejemplo, una IA diga que es potencialmente más, digamos, tiene más dudas con respecto a tu base de conocimiento global. ¿Dónde empiezas a documentar? Pues es que desde la toma de requisitos ya tienes información, cosas tan simples como el llevar o el comentar en un canal de Slack, hoy he hecho esto, hoy he hecho, pero muy alto nivel, contextual. Y luego en las propias pues, ETLs, donde tengas activos de datos, donde se genere, donde se intercambie. Eso es información de valor para que esa capa de inteligencia sea capaz de dar una primera aproximación y que la persona, pues la lectura sea que te facilito la vida, ¿no? Refinas lo que creas que no está tan bien, pero tengo todo el contexto mucho más acotado. O sea, usar toda la capa de conocimiento que ya tenéis como primer punto de entrada para hacer etiquetas de primera aproximación.
No sé si queremos una última pregunta de alguien. Esta vez sí va. Gracias. Vale, veo que hablas también de Unity Catalog, Medallion Architecture, o sea que estáis trabajando con Databricks, entiendo. En mi empresa tenemos, es que todavía no está definido qué es un Data Product. Si es una tabla, muchas tablas, por el medio, ¿cuál es tu definición de Data Product? No hay una definición canónica o que se deba tomar como referencia, pero yo creo que es algo que sirve a un objetivo concreto. Puede ser una tabla, pueden ser dos, puede ser un modelo de ML, pero algo que más allá de la capa técnica paquetizas con un responsable, quién se tiene que encargar de mantenerlo, qué tipos de servicios está sirviendo en capas superiores o en capas inferiores, o sea, con qué otros data products se relaciona. Entonces, no es acotarlo solamente a la capa técnica, sino también funcionalmente qué papel juega. Y tampoco tiene por qué ser, como digo, una tabla, dos tablas. Es más pensar a nivel funcionalidad. ¿Alguna pregunta más? Vale, muchas gracias.